teólogo de la calle, ya reconocido en las redes sociales, afirma que el bautismo en aguas ya no es necesario. Incluso dice que no es válido. Demorar, sí, varios años. Yo tengo 20 años y no me he bautizado. Perdón. La doctrina del bautismo es una doctrina que en este momento va a crear viralidad. Se va a volver viral esto. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay varios tipos de bautizos. El de Juan el Bautista con agua y el de Jesucristo con fuego. O sea que el agua es pasada por alto. Usted ya no necesita ser bautizado, usted ya lo bautizó Dios por la fe. Si usted cree que el fuego ya lo bautizó. Y no hay que venir un pastor, con respeto. ¿Sabe por qué decimos esto? Porque hay gente tan descaradamente blasfema que cobran cursillos bautismales. Sello de amor, usted no necesita ser bautizado. Si cree, ya está bautizado con fuego. No puede recibir el hombre nada que no le fuera dado del cielo. Los bautizos en agua, se lo digo pastorado mundial, así que estoy loco, que soy un resentido, un charlatán, lo que quieran decirme. El bautizo con agua no es válido. Como habrán podido ver, el teólogo de las calles, así se le suele llamar, el teólogo de la calle, estaba haciendo una nueva entrevista a este varón y le decía que él ya no necesitaba ser bautizado. El joven le decía que llevaba como 20 años, si no me equivoco, pero que no se había bautizado todavía. Y él le decía, no es necesario. El bautismo en agua era el de Juan el Bautista. Jesucristo vino a bautizarnos de otra manera, en fuego. Y él habla del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, yo no quiero, y quiero dejarlo muy claro desde el principio del vídeo para que nadie tuerza mis palabras y ni siquiera el teólogo de la calle diga, Juan Manuel se levanta contra mí, a Juan Manuel le molesta esto, a Juan Manuel no quiere que me ayuden. No, este vídeo no tiene nada que ver con que le ayuden, con que lo sigan, con que les gusten sus enseñanzas. Afirmo una cosa, algunas de las cosas que él ha dicho son muy ciertas, algunas de las cosas que él ha dicho son muy válidas. Por eso no estamos haciendo vídeos todos los días de todas las cosas que dice. Pero me pasaron este vídeo y me dijeron, ¿es esto verdad, pastor? Y eso es lo que me preocupa, que alguien pueda empezar a cuestionarse ciertas cosas que son totalmente bíblicas, como lo es el bautismo en aguas. Soy y sirvo como pastor en una iglesia local y él decía en su vídeo que los pastores no lo aceptarían, lo llamarían charlatán por esto y yo ni lo voy a llamar charlatán ni lo voy a llamar nada, porque mi intención no es ni faltar al respeto a la persona, ni hablar mal de la persona, pero voy a hacer unas simples preguntas. Cuando nosotros vemos la escritura y Jesús dice a sus discípulos, id por todo el mundo, haced discípulos de todas las naciones, predicad el evangelio a toda criatura y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la instrucción de Jesús, el llamado es a hacer discípulos. Cuando Jesús llama a sus discípulos a hacer discípulos, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, ¿qué incluye? Incluye predicación del evangelio, incluye que bautismo, y ahí no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, porque eso no es algo que puedan hacer los hombres. Eso es una obra que solo Dios hace, pero Dios manda a sus discípulos bautizar. Entonces, nosotros debemos entender a qué se refiere con ese bautismo. La propia palabra bautismo representa inmersión. Entonces, nosotros sabemos y todos los cristianos a lo largo de la historia han entendido que la Gran Comisión implica predicación del evangelio, bautismo en las aguas y enseñarles a guardar todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estaré con vosotros todos los días. La Gran Comisión implica predicación del evangelio. Cuando hay profesión de fe genuina en Cristo, hay bautismo en las aguas y luego hay un discipulado que dura toda la vida, porque al final los discípulos siempre seguimos siendo discipulados, porque la vida de la iglesia se trata de eso, discípulos haciendo discípulos. Vivimos en una cultura de discipulado, por decirlo de alguna forma, pero el bautismo está implícito. Cuando nosotros dejamos los evangelios a un lado y empezamos a ver, pues, el libro de Hechos, ahí vemos el caminar de los apóstoles, los discípulos, la expansión de la iglesia, y yo me pregunto, cuando en el libro de Hechos vemos al propio apóstol Pedro diciendo, y bautícese cada uno
y bautícese. Y dando la instrucción en el libro de Hechos del bautismo, ¿qué bautismo es ese? No es el bautismo el Espíritu Santo. Pedro está dando la indicación del bautismo en aguas. Ahora, cuando leemos el libro de Hechos, también conocemos la famosa historia del eunuco etíope. Sabemos que hay un evangelista que pasa al lado de un carro, hay un eunuco etíope leyendo un texto del Antiguo Testamento, no lo entiende, ahí baja y le explica. ¿Entiendes lo que es? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿De quién crees que habla? Y empiezan a tener una conversación donde surge el evangelio, donde surge la persona de Cristo. Cuando se va desarrollando esa historia, nosotros llegamos a un punto de la historia donde hay una pregunta. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, puedes. Yo creo que Jesús es el Cristo. Hay una profesión de fe genuina en Cristo y por lo tanto el texto muestra que luego hay un bautismo. Y ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo no veo a Pedro diciéndole a las personas que habían creído, ahora tranquilos que no hay que bautizarse porque basta con el Espíritu Santo, con el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no veo al evangelista diciéndole al eunuco, cuando el eunuco dice, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? No, deja el agua a un lado, no hace falta porque ahora ya el bautismo en aguas no es válido, pasó de moda. No, hay bautismo. Hay un mandato de Jesús también al bautismo. Hay una obediencia de los apóstoles al bautismo. Vemos al evangelista en un acto con el eunuco etíope donde hay bautismo. Luego, cuando nosotros leemos el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 6, si no me equivoco, del libro de Romanos, Pablo está hablando de la unión de los creyentes con Cristo, de nuestra unión con Cristo, de nuestra participación con Cristo y la representación que está haciendo, si no me equivoco, Pablo lo hace en los primeros versículos, quizá 3, 4, 5 por ahí. Pablo hace una representación del bautismo. ¿Y sabes qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando de la muerte, Pablo está hablando de la resurrección. ¿Y sabes lo que representa el bautismo? Cuando alguien entra en las aguas y sale de las aguas, lo que está representando que es nuestra muerte al viejo hombre y nuestra resurrección en novedad de vida. Y el bautismo es una ordenanza. Yo, y con todo respeto, igual que él habla con respeto, yo hablo con respeto, yo tengo que decir lo contrario. Él dice que el bautismo no es válido y yo, Juan Manuel Vaz, pienso que el bautismo es una ordenanza. Yo estoy en el lado opuesto de la historia. Él dice que no es válido y yo creo que deben ser bautizados. Para mí, la Biblia es clara sobre el bautismo. Yo creo que para todos los cristianos eso es claro y por eso estoy convencido de que la mayoría de cristianos que hayan leído y conozcan sus escrituras, al escuchar ese vídeo van a decir, creo que te equivocaste. Sí, nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Bueno, el libro de Efesios dice que habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira cuando recibimos al Espíritu Santo, en el momento que creemos verdaderamente el mensaje del Evangelio. Por eso los que se bautizan, siempre vas a ver en la escritura que es después de que han creído y dan un testimonio de su fe en Cristo o profesan fe en Cristo. Son personas que ya tienen al Espíritu Santo, ya son creyentes. Eso es muy importante entenderlo. No podemos, aunque una persona cite algo de la Biblia, no podemos dar el crédito de esa enseñanza sin examinarla a la luz de las escrituras. Atentar contra el bautismo para mí es algo muy grave, porque yo soy una persona que entiende que la iglesia tiene dos ordenanzas, la cena del Señor instituida por Cristo y el bautismo ordenado por Cristo. Y atentar contra una de las ordenanzas me parece sumamente delicado. Y digo esto con todo respeto al teólogo de la calle, no he hecho un vídeo burlesco, pero sí que le diría a las personas que por muy viral que se haga alguien, examinen sus enseñanzas a la luz de la Escritura. Por ejemplo, lo que yo les he dicho, no lo quieren creer y no deben creerlo a ciegas.
Vayan a sus Biblias, lean los evangelios, las instrucciones de Jesús en la Gran Comisión, lean el libro de Hechos y miren, hay bautismos en agua en el libro de Hechos. Si lo hacían los creyentes, lo tenemos que hacer nosotros. Lean Romanos, entiendan lo que Pablo dice sobre eso. Y luego ustedes en el Señor, pues vean la verdad revelada en la palabra. Pero para mí el bautismo no es que no sea válido, para mí el bautismo es una ordenanza.